Aristóbulo Istúriz, un político en el buen sentido de la palabra, a tiempo completo, dirigente de partidos políticos, militante de la izquierda, del progresismo, de una lealtad extraordinaria. Ha sido parlamentario, ha sido alcalde, ha sido ministro y ahora es nada más y nada menos que vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el invitado de hoy. Para mí es una gran satisfacción que en este nuevo cargo estés en esta entrevista. Yo sé que siempre tienes cosas importantes que decir. ¿Qué experiencia te ha dejado ese largo recorrido a través de la administración pública y de la política? Bueno, José Vicente, primero que todo, gracias por tu concepto siempre, ¿no? Y siempre, pues, nuestra admiración a ti. Yo he tenido, bueno, la vida me ha colocado en distintas circunstancias administrativas. Pues yo estuve en la alcaldía de Caracas, como tú sabes, estuve en el Ministerio de Educación. También estuve ahora en la gobernación de Anzoátegui, de manera como gobernador, como alcalde, como parlamentario, como constituyente. Bueno, y ahora tengo una tremenda responsabilidad. Yo creo que de todas, esta ha sido, José Vicente, la más grande responsabilidad. No solo por el cargo, sino por el momento que vive el país, las condiciones en las que estamos. Y creo que, bueno, en este momento, cuando el presidente Maduro me llamó y me pidió que lo acompañara, bueno, no pude decir que no, porque es un momento en que el país nos necesita, pues. Y tú sabes que yo he aprendido que como no tengo proyecto personal, sino tenemos hombres y mujeres del proyecto, donde nos necesiten tenemos que estar. ¿Cómo piensas encarar esta coyuntura? Que mira, tú mismo calificas muy bien, yo comparto la calificación. Sí. Mira, en equipo. Solo, decía Prieto siempre, el hombre solo no vale nada, la mujer solo no vale nada, el hombre vale en comunidad. Y nosotros somos una comunidad política, pues una comunidad política que tiene un proyecto de Bolívar, es el mismo proyecto de Chávez, el proyecto del pueblo. Y ese proyecto, bueno, tiene un plan de la patria, tiene una guía. Y bueno, estamos en unas circunstancias en las cuales nosotros requerimos, en este momento, un hito político, de dar un salto de una economía rentista que se agotó la economía rentista. Y es necesario dar el salto a una economía productiva. Dar el salto a una economía productiva desde una economía rentista, con los precios del petróleo más bajos, tal como han sido golpeados, con la moneda que ha sido golpeada de la manera que ha sido por parte de todo lo que llamamos la guerra económica, nosotros requerimos de mucha unidad del pueblo, tender la mano a todos los sectores, se necesita mucha comprensión del momento para que todos aportemos, que todos seamos capaces de colocar por encima de todo la patria, el país. Tú prácticamente eres una bisagra, ¿no?, en el gobierno, porque tienes dotes de hombre cordial, que se sabe manejar en el terreno difícil, con extrema habilidad. Tú eres un hábil operador político, así te reconoce la gente. Tanto que Ramos Ayub te hizo un elogio. ¿Cómo te cayó el elogio de Ramos Ayub? Bueno, tú conoces a Ramos Ayub, tú sabes cómo es él. Él hizo su elogio con doble propósito, de manera que hay sectores de nosotros que eso lo ven muy mal. Y bueno, él buscando desquitarse de que Nicolás le estaba haciendo más o menos la misma medicina. ¿Pero cómo lo ves tú? No, yo creo que lo que tú dices es verdad. Yo sé el papel que yo tengo, o sea, porque nosotros solos no podemos, necesitamos que se incorporen los distintos sectores. Y hay que sentarse, hay que conversar y hay que escuchar sin hipotecar los principios, José Vicente. Uno no tiene por qué hipotecar los principios, pero aquí se necesita. Nosotros tenemos clarito que tenemos que ir a una economía productiva que preserve los logros y las conquistas sociales de nuestro pueblo. Si algo hizo Chávez, ¿verdad?, fue un nuevo modelo de distribución de la renta petrolera, fue lo que impuso Chávez. Pero no logramos
¿verdad?, transformar la estructura económica en sacarla del rentismo y colocarla en el campo de la producción productiva. Ese es el salto que Chávez estaba impulsando, ir de una economía rentista petrolera a una economía productiva, productiva con justicia social, productiva con una distribución equitativa, justa de la renta petrolera y de la riqueza que se produzca. Hoy se agota esa renta. Bueno, no se agotó hoy, se agotó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que los precios petroleros le alargaron la vida por inercia, ¿no?, a la economía rentista. Ahora, con golpeados los precios como están, golpeada la moneda como está, bueno, estamos en una circunstancia difícil donde estamos obligados a producir. Y para nosotros poder mantener los logros y las conquistas necesitamos producir. Para profundizar en ello necesitamos producir. El país necesita producir. Y eso requiere que nos sentemos y conversemos y veamos dónde están los nudos, dónde están los cuellos de botella, qué es lo que estamos haciendo con esa iniciativa del presidente Maduro de llamar a un Consejo de Economía Productiva, donde el sector privado, los trabajadores, el movimiento comunal que esté dispuesto a producir, como con las experiencias que tenemos, nos unamos en un proyecto productivo, con motores productivos que dinamice la economía y vayamos viendo entre todos dónde están los problemas, los cuellos de botella. Todo eso es cierto, Aristóbulo. Ahora, la verdad del pastel es comérselo, como dicen los alemanes. Y para mí, todo reside en la capacidad de diálogo, de entendimiento. Aquí hay muchos que no creen en el diálogo, sospechan de él, consideran que es una especie de trampa para traficar, para abdicar a los principios. Y esa es una visión completamente equivocada. El diálogo tiene un sentido creador, unificador, sobre todo en situaciones de crisis. Bueno, y por tanto, yo creo que el gobierno como tal, tú como en este momento como vicepresidente, el presidente Maduro, tienen una serie de iniciativas importantes que seguramente el país empieza a aceptar. Yo percibo que empieza a aceptar. Pero si eso no se monta sobre un diálogo claro, transparente, sin ambigüedades y con un seguimiento permanente, lo que se está gestando se puede perder. Eso sería Mira, Vicente, tú has dicho, ¿cómo se come el pastel? Lo primero que te voy a decir es que el pastel solo no se come, tenemos que comérnoslo entre todos. Y entre todos tenemos que elaborarlo, ¿no? Fíjate, lo primero que tenemos que hacer es calificar el diálogo, ¿no? Es un diálogo tiene que ser franco, un diálogo tiene que ser sincero, un diálogo tiene que ser constructivo, un diálogo tiene que ser que nos lleve a una economía productiva. Un diálogo tiene que ser también pensando en el pueblo, pensando en los logros, en las conquistas del pueblo. El modelo económico... ha insistido mucho algunas compatriotas de la oposición de que el modelo económico socialismo fracasó. No, es que el socialismo no lo construimos. Aquí fracasó el modelo rentista. ¿Cuánto avanzamos dentro del modelo rentista? Avanzamos en los mecanismos de distribución. Esa es la gran conquista. La gran conquista de nosotros fue cómo distribuir la renta petrolera. Chávez le quitó la renta a sectores de la oligarquía y comenzó a distribuir esa renta en el pueblo, a socializar. Y puso lo social en el primer plano, en un país donde la deuda social era enorme. No es cualquier cosa 1,5 millones de alfabetizados, no es cualquier cosa 1 millón de viviendas, no es cualquier cosa 3 millones de estudiantes universitarios, no es cualquier cosa 3 millones de pensionados, por decirte algunos logros. El 96% del agua potable la gente tiene acceso, no es cualquier cosa el acceso a la atención médica en Venezuela. Es decir, la educación gratuita. Ahorita vimos cómo en Chile estaba dando un paso hacia la educación gratuita y cuántos muertos costó y cuántos heridos costó y cuántas batallas. Bueno, Venezuela tiene su educación gratuita, Venezuela tiene la salud. Es decir, todos esos logros que hemos tenido, tenemos que mantenerlos y profundizarlos. Son logros, y esos logros tienen que ver con la forma como se distribuyó la renta. Pero la economía no cambió estructuralmente, era la economía rentista, que se agotó hace tiempo y que se alargó la vida porque aumentaron los precios petroleros. Ahora nos toca a nosotros, en un momento de precios petroleros bajos, nos toca a nosotros en un momento donde la moneda está golpeada, producto de la guerra económica, nos toca a nosotros en un momento dar el salto a la producción. Tenemos problemas porque tenemos pocas divisas,
no tenemos la cantidad de divisas que llegamos a tener en unos momentos, tenemos que producir divisas, entonces hay que pensar en la producción, hay que pensar en la sustitución de importaciones como un elemento fundamental, hay que pensar en la capacidad, hay que confiar en los venezolanos y todos tenemos que unirnos en este sentido, pues. Los recursos que tienen uno, los recursos que tienen otro, vamos a ver cómo todos arrimamos para dar el salto a la economía productiva. Eso requiere, como tú dices, de diálogo, requiere de conversación. Bueno, que hay desconfianza, la gente no confía. Siempre, toda actividad tiene sus dificultades. Esta no es fácil. No es que nosotros vamos a decir diálogo y todo el mundo se va a incorporar. En este contexto, ¿qué papel cumple la oposición después del 6 de diciembre? Mira, yo creo que la oposición... ¿Qué valoración tienes tú del 6 de diciembre? Mira, José Vicente, yo creo que, mira, la gente, aún con todas las conquistas y con todos los logros, el impacto psicológico de la guerra económica hizo estrago. Las colas, el hecho de que nosotros tengamos el gobierno y no hayamos sido capaces, por ejemplo, de eliminar las colas en ese momento, que no hayamos sido capaces de enfrentar el acaparamiento. Tú dices, hay acaparamiento, pues y tú eres el gobierno, ¿por qué no lo quitas? Las colas, la inflación, todos estos elementos, ¿verdad?, que son productos, no todo el mundo entiende que, por ejemplo, los golpes a la moneda dependen no de nosotros, de elementos que nosotros no controlamos, la baja de los precios petroleros no lo controlamos nosotros, ni siquiera lo controla el mercado, la baja de los precios petroleros, y entonces todo eso impactó. Hay una inflación real y hay una inflación inducida. Hay un desabastecimiento real y hay un componente inducido de desabastecimiento, que es el componente de la guerra económica, para profundizarla y que eso genere un impacto en la gente. Entonces, cola, inflación, desabastecimiento, bachaqueo, etcétera, nosotros no tuvimos la capacidad para liquidarlo en ese momento. Ahora, bueno, tenemos que... ¿Y por qué no tuvo la capacidad del gobierno de teniendo tanto poder? Porque hay factores que no dependen de nosotros. Mira, José Vicente, ¿tú crees que el precio petrolero no depende ni siquiera del mercado? No, pero llenar los anaqueles, por ejemplo. Bueno, para llenarlo tú necesitas tener los ingresos, ¿verdad? Y cuando tú hablas de baja de precio petrolero, estás hablando que te bajan las divisas. En un país que no produce y que tiene que comprar todo afuera. Pero ha habido mucha divisa para comprar productos alimenticios. En este país, el control de la distribución y los mecanismos de distribución de los alimentos nunca lo ha controlado el pueblo, ni lo tiene el gobierno. Desde la compañía guipuzcoana en la colonia hasta Polar hoy tiene el control de la distribución de los alimentos. Aquí se utilizó el mecanismo de distribución de los alimentos como un mecanismo político para que el pueblo se molestara y reaccionara. Si no teníamos ese control, de verdad. Entonces es necesario, esa es una de las luchas que tenemos que tener. Tenemos que tener mecanismos de distribución, de comercialización justa de los productos. Producción, distribución, comercialización justa es lo que necesitamos construir. Construyámoslo entre todos, porque no solamente el Estado puede. Si hay gente que tiene experiencia, que tiene iniciativa, que está desarrollando trabajos, etcétera, etcétera. Si la Constitución del 99 garantiza una economía mixta, ¿no? ¿Qué rol debe cumplir el empresariado? Mira, el rol de producir, José Vicente. Producir. ¿Y por qué no produce? Bueno, porque históricamente, José Vicente, en nuestro país, el sector de la oligarquía que más se fortaleció siempre fue el comercio. Tú vas a algunos países y tú ves pequeñas fábricas, pequeños talleres, pequeñas fabriquitas, pequeños talleres, pequeñas fábricas, pequeños talleres. Aquí puedes ver tiendas, bodegas, bachaqueros, buhoneros, etcétera. Porque el comercio pesa mucho en Venezuela por la característica de la economía petrolera rentista. Y la transformación, la industria, la transformación de la materia prima pasó a un segundo plano, no hay esa tradición. Entonces, nosotros necesitamos, ¿verdad? Y se fue perdiendo la cultura del trabajo, porque todo se financiaba con la renta petrolera. Y entonces la cultura del trabajo tiene una baja valoración. Nosotros necesitamos valorar la cultura del trabajo, se necesita producir, se necesita el desarrollo de las manos, de verdad, y que eso tenga una significación en los valores de nuestra patria. Y la gente que tiene experiencia, porque hay gente que ha trabajado, no quiere decir que todo el mundo sea así, hay gente que ha hecho esfuerzo. Nosotros les tenemos que pedir hoy su colaboración, su participación, su ayuda. Vamos a hacer una pausa, Aristóbulo. Y al regresar vamos a hablar de las
los planes que están en marcha, este Consejo Nacional de Economía Productiva, los 9 motores y todo lo que está adelantando el gobierno actualmente.